Bienvenidos a Colegio de Empresarios. Estamos en nuestra sesión número 7 de organización estructurada. El día de hoy nos va a tocar ver manuales administrativos y nos vamos a dedicar un poquito de tiempo aquí porque es muy importante esto de los manuales administrativos. El objetivo principal es que conozcan ustedes cómo se elaboran los diferentes tipos de manuales que hay, cómo se utilizan y pero sobre todo cómo se hacen, cómo los podemos elaborar. ¿Por qué son importantes los manuales administrativos? Porque me ayudan durante el proceso de inducción de los estudiantes, de los trabajadores. Cuando llegan a una empresa, llevan dos inducciones. La primera es durante el proceso de inicio, ¿verdad? Le presentan pues les explican qué es la compañía, qué hace la compañía, les venden, por decir de alguna manera, pues, la compañía para que estén contentos en donde están trabajando. Y ya una vez que llegan a su puesto de trabajo, viene o debiera de venir una inducción en donde con un manual administrativo, ya sea físico o ya sea virtual a través de la red de la empresa, puede el trabajador conocer cuáles son sus funciones, y entre ello pues debe de conocer perfectamente bien sus obligaciones, sus responsabilidades, debe de sus derechos también, debe de saber a quién le debe de reportar, quiénes le reportan a él, qué formatos utilizar, y todo eso está en el manual administrativo. Hace mucho tiempo se hablaba de manuales de métodos y procedimientos. Hoy en general es simple y sencillamente manuales administrativos, más simple. Y en alguna vez, en una ocasión que me tocó trabajar en una empresa, que se hicieron manuales administrativos o se renovaron de acuerdo a una política de calidad. Bueno, había manuales administrativos, pero para todo, ¿no? Y teníamos prácticamente una biblioteca llena de manuales administrativos. Era sumamente grande, elaborado, complejo. Si uno quería buscar una instrucción, había una carpeta que servía como directorio, llegábamos a la carpeta, buscábamos por palabra. Las computadoras pues no eran tan conocidas, tan familiares, tan eficientes como lo son ahora, y obviamente las personas que usaban computadoras pues eran mínimas. Entonces esta persona que hizo los manuales creó toda una biblioteca de manuales administrativos. Fue mi primer contacto fuerte con un manual administrativo porque venía yo de otra empresa, también internacional, ¿verdad? Pero que el manual administrativo pues era una carpeta grande, punto. Y ahí estaba prácticamente todo. Mi primer contacto entonces con este tipo de bibliotecas me hizo pensar que la otra empresa había trabajado mal su manual administrativo. ¿Cuál es la conclusión a la que llegué al final, después de poner en práctica y trabajar con esos manuales tan terriblemente complicados? Pues mi conclusión fue que un manual puede ser tan complicado o tan sencillo como la organización entienda, como la organización sea. Posteriormente logramos meterle mano a los manuales y los redujimos a un CD. Ya no usábamos carpetas, era un CD y toda la biblioteca que se había construido pues sirvió para otra cosa, para unas oficinas. Pero en un CD, y además estaba en la red de la institución. Cuando llegaba alguien nuevo, le enseñaban cómo entrar, cómo acceder a su área, y firmaba de enterado, de recibido, y de que lo iba a revisar por sí solo. Entonces de ahí en adelante, si cometía un error, pues era culpa del empleado, ¿verdad? Porque ya estaba la información ahí, se le había enseñado cómo utilizarla, había firmado de estar enterado cómo se utilizaba, y vaya, siempre podíamos consultar si tuviéramos algún problema. Entonces un manual administrativo inmediatamente me introduce en la empresa. Cuando yo no sé bien a bien, puedo tener mucha experiencia, puedo ser el gerente de ventas número 1 del mundo, y llego a una empresa, pues tengo que conocer los formatos, cómo se solicita un cheque, cómo se solicita el transporte para un producto, cuáles son las personas con las que tengo relación, qué formatos debo de llenar para solicitar algo, o cuando me entregan a mí un formato, cuál es la función que yo tengo que hacer con ese formato, si lo tengo que firmar, lo tengo que archivar, le tengo que dar follow-up, en fin. Para todo eso me sirve un manual administrativo. Entonces los manuales administrativos son documentos escritos, ya les dije que puede ser de manera física, ¿verdad? O de manera virtual, ¿sí? Que se concentran en forma sistémica o sistemática, o de elementos
administrativos con el fin de informar y orientar la conducta de los integrantes de la empresa. No confundir un manual administrativo con un reglamento, no es lo mismo. El reglamento son las normas por las que se va a regir la empresa en el interior y nunca están más allá ni pueden contravenir a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, eso es un reglamento. Un manual administrativo me explica mis funciones, me explica el perfil del puesto. Por ejemplo, si yo soy gerente o supervisor y tengo personal bajo mi responsabilidad, me dice cuál es el perfil que debo de solicitar cuando se va un elemento, incluso cuál es el procedimiento para que una vez que la persona avisa de qué se va, qué debo yo de hacer para solicitar un nuevo personal. Para todo eso me ayuda un manual administrativo y les digo, puede ser tan complicado como tengan en la cabecita ustedes o lo pueden hacer súper sencillo. Más adelante, cuando empecemos a ver más cómo se elaboran, vamos a hacer unos ejemplos de un manual con algo simple, con algo tan sencillo como, por ejemplo, imagínense que cuál sería el proceso que seguimos al levantarnos y salir al trabajo. Y lo tan simple, tan sencillo, tan entendible, y también lo vamos a llevar a una complicación exagerada para que vean qué es lo que sucede a veces con los manuales administrativos, ¿no? Entonces queremos mostrar que somos tan competentes que terminamos enredando todo. Entonces, si alguna vez les toca a ustedes elaborar un manual, comiencen con lo más simple, comiencen haciéndolo lo más sencillo y verificando que la gente lo entiende. No necesariamente tiene que ser muy complicado. No hay que dar todas las instrucciones total y absolutamente detalladas. Hay algunas que son obvias, que la gente entiende, tratar a la gente como personas inteligentes, no como tontitos, ¿no? Cuenta esto, que el manual administrativo también me sirve para unificar los criterios de desempeño y los cursos de acción que deberán seguir para cumplir los objetivos que ha trazado la empresa. Incluyen las normas legales, por eso decía que no los confundiéramos, incluyen los reglamentos y normas administrativas que se han establecido en el transcurso del tiempo. Los podemos manejar dentro del manual o los podemos manejar fuera del manual. Hoy en día una empresa grande que tiene un manual administrativo, pues también tiene su reglamento interno y también tiene su filosofía de la empresa y también tiene sus políticas como empresa. Y si aparte está perteneciendo a un sistema de aseguramiento de calidad, pues tiene el manual de aseguramiento de calidad. Entonces son muchos manuales los que se tienen que utilizar. El manual administrativo los cubre todos. Puede estar toda esa información dentro del manual administrativo. Por eso es que el manual administrativo es tan importante. Cuando hablamos de manual administrativo, pues lo primero que se nos viene a la cabeza pues es una carpetota, ¿sí? Y no andamos muy alejados de la realidad. Originalmente era una carpeta y la primera parte pues era el índice donde podíamos encontrar lo que estábamos buscando y lo podíamos tener el índice por áreas y además lo podíamos tener alfabéticamente. Hoy en día, con el internet, es mucho más fácil, o el intranet en la empresa, que yo pueda tener mi manual administrativo y simplemente entro a la página, ¿verdad? Busco la palabra o la actividad o la función que yo necesito saber o conocer e inmediatamente me lleva. Por ejemplo, esto facilita mucho los cambios. Cuando había una adecuación mejor, una función, se corría todo un proceso. Cada área tenía su propio manual administrativo y si era un cambio, pues se tenía que pasar por todas las áreas, recoger la hoja que ya no iba a servir, poner la nueva, recabar firmas. Verdaderamente una experiencia terrible, terrible para el responsable del manual. ¿Por qué? Porque tenía que recorrer a todos y si en la empresa una de las personas faltaba ese día o no estaba de viaje, de vacaciones, de lo que sea, faltaba ese documento, si por alguna razón a la persona que controlaba el manual se le olvidaba, pues esta persona iba a usar la información anterior. No sería tan importante si no fuera, por ejemplo, un formato nuevo, un formato de requisición de viáticos, por ejemplo, o de transporte, y llega la siguiente vez, llena el transporte y dicen, ya no es, ya cambió. Entonces, implicaba algunos problemas. También sucede mucho esto en los manuales de aseguramiento de calidad. Hoy en día, les repito yo, con la computadora simplemente las personas que tienen acceso entran, hacen el cambio, lo dejan registrado y todos los demás felices y contentos porque ya no tenemos que firmar nada. Ya está en una computadora, ya está en un sistema, entonces simplemente entramos y siempre va a estar la página del manual, la sección del manual vigente. Eso ha facilitado mucho las cosas hoy en día y se puede hacer desde una pyme.
en una simple y sencilla computadora donde esté la información. Cuando son 5 o 10 personas es muy fácil, ¿sí? Los manuales administrativos son considerados los elementos más eficaces para para la toma de decisiones en la administración. Vamos a diferenciar eficacia de eficiencia. Eficacia es lograr los objetivos. Eficiencia es hacer un buen uso de los recursos que yo tengo. Entonces, cuando aquí habla de que son los elementos más eficaces, quiere decir que es lo que me ayuda a lograr mis objetivos fácilmente, rápidamente, expeditamente, ¿sí? Ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la empresa, fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución. La elaboración de un manual administrativo va a depender de las necesidades de cada empresa. Cada empresa tiene sus propios manuales y no es necesario tener uno que sirva para todos, es más, no es posible. Cada empresa, aunque sean de un mismo giro, opera de manera diferente, ¿sí? ¿Cómo determinar o para determinar con qué tipo de manuales se debe contar cuando se elaboran adecuadamente? Pueden llegar a abarcar todos y cada uno de los aspectos de cualquier componente de la organización. Por eso les decía yo, normas, políticas, reglamento interno, aseguramiento de calidad, puede estar todo contenido en un solo manual, que es un manual llamado administrativo. Les decía yo que antes eran llamados de métodos y procedimientos. Métodos era para la parte de oficinas y procedimientos para la parte de planta o fabricación. Hoy en día es simplemente manual administrativo y nos quitamos de problema. Son dinámicos. ¿Por qué son dinámicos los manuales administrativos? Porque deben estar sujetos a revisiones periódicas para adaptarse y ajustarse a las necesidades cambiantes de toda empresa. Es decir, ¿qué es un manual administrativo? Un manual administrativo me dice cómo se hace mi trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer diariamente o regularmente, periódicamente? Entonces yo reviso mi manual y cuando llego a mi trabajo me siento. Cuando llego por primera vez ya me explicaron qué debo de hacer. Si tengo dudas, consulto el manual administrativo sobre qué es lo que debo de hacer. La cosa es, el hombre es quien hace el manual, no el manual al hombre o al ser humano, para abarcar ambos géneros, hombre o mujer. Cuando se hace un manual administrativo se parte de lo que estamos haciendo. ¿Qué hacemos? Y lo transcribimos. Y lo transcribimos de dos maneras, en palabras y en imágenes. ¿Por qué de esas dos maneras? Porque hay personas que entienden más visualmente por imágenes y hay personas que entienden mejor leyendo. Y me van a preguntar, ¿y los que entendemos mejor auditivamente? Para esos todavía no se ha hecho manuales, entonces vamos a esperar un poquito, aunque se podría hacer, se puede hacer un podcast, podemos postearlo pues, pero todavía no llegamos a ese momento porque tendríamos que seguir las instrucciones auditivas paso a paso y entonces tendríamos que medir los tiempos, etcétera. Se complica un poquito más, o incluso hasta un video, ¿verdad? Bueno, ¿qué sucede con un manual administrativo? Cuando yo llego y empiezo a funcionar, a trabajar con base en el manual, ya alguien en algún momento dice, no, espérate, esto ya cambió, esto ya no es así. En vez de pasárselo a A, se lo va a pasar primero a B. Oye, pero en el manual dice que es A. Es que el manual se quedó atrasado. Ahí, en ese momento, nosotros podemos solicitarle un cambio al manual de acuerdo a cómo se están haciendo las funciones. Y debe de haber un proceso, un procedimiento para poder hacer esos cambios. Se debe de poder avisar, ¿sí? Se debe de poder decir, oigan, esta parte del manual está mal, vamos a cambiarla. Y se cambia, se adecúa a cómo se está haciendo. ¿Qué significa esto? Es un principio de calidad. Escríbelo como lo haces y hazlo como lo escribiste. Si el proceso cambia, porque es mejor, se cambia el manual y se cambia en automático. Claro, no se cambia solo, nosotros tenemos que hacer la solicitud de cambio y justificar por qué, ¿sí? Algunas veces las personas trabajan de una manera, se hace un manual diciendo cómo se debería de hacer, no se les explica a las personas o bien se les explica. Y las personas tienen resistencia al cambio y siguen haciendo las cosas como antes. Esto no debe de suceder. Lo que está en el manual debe de representar lo que realmente se está haciendo. Si hay una mejora en el manual es porque realmente se va a hacer esa mejora físicamente en el trabajo. Son algunos de los inconvenientes que a veces tienen los manuales. Cuando las empresas son muy grandes, es muy difícil cambiar un procedimiento, aunque sea necesario, ¿sí?
Y cuando uno solicita, dice, no, es que así es que así ha estado, es que mira, el director no nos deja, es que, y encontramos infinidad de pretextos. Al final, pues, va a afectar nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, son dinámicos, deben de poderse cambiar cuando haya un cambio en el área, o en la función, deben de revisarse periódicamente para ver que están actualizados. Si ¿quién los revisa? Pues primero yo reviso los que corresponden a mi área, y si todos revisan los que corresponden a su área, cuando encuentren una desviación, inmediatamente anunciarla, ¿sí? No deben ser inflexibles e inhibir la capacidad creativa de integrantes de la organización. Ustedes como administradores, su principal función es ser efectivos, es decir, ser eficaces y ser eficientes. Abundo. Es lograr los objetivos de la empresa haciendo un buen uso de los recursos que ustedes tienen. Ese es su principal objetivo. Cuando ustedes llegan al puesto de nuevos, lo primero que tienen que hacer es ver cómo lo mejoran. Y hay dos variables, costo y tiempo. ¿Cómo ahorro en ambos? ¿Sí? ¿Cómo ahorro en costo? ¿Cómo ahorro en tiempo? O bien, si puedo ahorrar en los dos, en el momento en que se encuentra la manera de ahorrar, podemos hacer el cambio a un procedimiento. Esa es su función como administradores, buscar la efectividad. En términos coloquiales, a la efectividad le llamamos productividad. Tenemos que ser productivos, ¿sí? Entonces los manuales no están escritos en piedra, se pueden cambiar. Es más, ahora es mucho más fácil cambiarlos cuando usamos la tecnología digital, ¿sí? Deben reformarse constantemente conforme surjan nuevas ideas que ayuden a mejorar la efectividad de la empresa, ¿ok? Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de comunicación y también como coordinación, que permiten registrar y transmitir en forma ordenada, ¿sí?, y sistemática la información de una organización. Me permite, si yo tengo que salir de mi área a tocar otra área, porque así funciona mi trabajo, debo de saber los pasos que debo de hacer, debo de saber a quién llamar, debo de saber si llamo primero, ¿sí?, o si me presento en frío, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas donde la solicitud de viáticos se debe de hacer con una semana de anticipación. Me ha tocado personalmente sufrir esos planes tan rigurosos, programas tan rigurosos, porque dicen, es que tardamos una semana en procesar la información. Pues sí, pero si yo soy, por ejemplo, un gerente de ventas y tengo un problema en Chihuahua, yo estoy en Veracruz, pues no me voy a esperar una semana a que me den mi dinero. Entonces debe de hacer un cambio en el procedimiento para que yo pueda obtener el boleto de avión, pueda ir y pueda regresar. Entonces ahí yo no puedo esperar una semana, sobre todo si es una urgencia, que incluso no puede ser ni siquiera de mi compañía, puede ser de la Cámara, de la asociación a la que pertenezco, puede ser por una legislación, puede ser por un cliente, y tengo que viajar casi inmediatamente y me entero de un día para otro. ¿Qué es lo que sucede con las personas que manejan los manuales? No, mira, aquí dice una semana y pues lo siento. Oye, pero la urgencia es para mañana, mañana tengo que estar allá, ¿sí? Entonces, debe de haber una forma que determinadas áreas que en su momento, bajo determinadas circunstancias, necesiten hacer algo urgente, pues se pueda solicitar el cambio y se pueda ir. Lo más sencillo es, págalo con tu tarjeta de crédito, vas y cuando regresas entregas las notas. Eso a nivel de gerencia y para arriba funciona muy bien. A nivel de empleado, pues no tanto, porque siempre traen las tarjetas, no aquí, sino hasta acá, ¿no? Entonces ya no tienen crédito y todo, pero en determinados niveles puede funcionar. Otra de las formas de solucionar este tipo de problemas, por ejemplo, en un manual, pues son las tarjetas corporativas, dependiendo del tamaño de empresa. Entonces, con la tarjeta corporativa se puede subsanar temporalmente una situación de emergencia. Ahora bien, si esto se presenta constantemente, entonces ya no es una emergencia. Y hay que diferenciar, estamos trabajando mal, estamos funcionando mal, o bien el área en la que estamos así se presenta, así es. Por ejemplo, en mercadotecnia, en ventas, es muy común que tengan que salir corriendo de un día para otro, de una hora para otra, determinado lugar, y no hay los suficientes recursos, y no se pidieron con el suficiente tiempo, y obviamente ocasionan las molestias al personal, ¿verdad?, a ambos, al que lo solicita y a la persona a la que le es solicitada la información. Es que no respetas los movimientos, es que estos de ventas
siempre quieren todo urgente. Bueno, es que así funciona ventas. Entonces hay que tomar en cuenta que el manual debe de tener excepciones y puede tener excepciones incluso por área, ¿ok? Por ejemplo, a veces las compañías en producción, ¿sí? Dicen que para comprar una herramienta, una pieza, materia prima, pues por lo menos 3 cotizaciones, es lo clásico, ¿no? Aunque me ha tocado empresas donde son 5, ni siquiera 3. El problema es cuando son 5 y en el mercado no hay ni siquiera 2, ¿no? Entonces se complica. Y entonces dice, se sigue un proceso, se siguen 5 cotizaciones, pero vamos a suponer que nos falla una pieza clave en una línea de producción y no tenemos tiempo de llamar al proveedor, ver las cotizaciones, revisar, hacer muestras. ¿Qué es lo que se hace en ese momento? Se rompió la pieza tal, con tal número de serie, consíguela donde esté. Oye, pero es que la manera más rápida de traerla es por avión y nos cuesta 3 veces más. Entonces ahí tenemos que evaluar cuánto me cuesta tener parada la línea de producción por una pieza que me cuesta 3 veces más, en la que encuentro la más económica o la más cercana. Bueno, ese tipo de situaciones no las cubre el manual, porque son situaciones extraordinarias. Bajo esas circunstancias habrá que brincar el manual. Cuando son circunstancias extraordinarias, no tenemos por qué ponerlo en el manual, usamos el criterio, ¿sí? No es necesario que esté, y si se rompe la pieza tal, no. Sí, pero para asuntos de emergencia, pues habrá un comité que se coordinará inmediatamente, o a lo mejor se lo pido directamente a mi gerente, al director que está, y se rompen las reglas bajo esas circunstancias. No necesariamente tiene que estar en el manual, pero debe de estar indicado que se puede actuar al margen del manual, siempre y cuando se garantice pues la efectividad de la organización. ¿Sí? Esos pequeños datos tan simples, tan sencillos que yo les estoy diciendo y que a ustedes seguramente les suenan lógicos, ¿qué creen? No pasa en las empresas. Y hay pleitos y ha llegado a haber hasta despidos por no haberse apegado al manual o intención de despido. Oye, es que ni consultaste, compraste la pieza y la pusiste. Pues sí, la pieza me costó 300,000 pesos, pero parar la producción me costaba 300 millones. Ustedes decidan, ¿sí? Crucifíquenme, porque a veces así sucede, ¿ok? Un folleto, libro, carpeta, etcétera, en los que de una manera fácil de manejar se concentra en forma sistemática una serie de elementos administrativos para un fin concreto. Esto es el concepto del manual administrativo. Fíjense que puede ser desde un folleto. Vean la definición que nos da el profesor Reyes Ponce, que aparece en todo lo que es administración. La verdad era una persona que sí le giraba la piedra, traía el hámster corriendo a todo lo que da. Entonces, ¿qué es un manual administrativo desde el punto de vista conceptual? Puede ser un folleto, puede ser un libro, puede ser una carpeta, y ese etcétera me lo deja abierto a cualquier tecnología actual o por crearse, ¿sí? En los que de una manera fácil de manejar, de ahí el nombre de manual, ¿sí? Se concentran en forma sistemática una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar e informar o uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano de la empresa. Pero fíjense las palabras, folleto, libro o carpeta, que es justo lo que acabo de mencionar hace un momento. O sea, no tiene que ser tan grande, ni tiene que ser tan complicado. Puede ser un simple folleto el manual administrativo. ¿De qué va a depender? Del grado de complejidad de la organización, del tamaño de la organización, de qué tan precisos sean sus procesos, pues eso me va a ir ampliando, que pase yo desde un folleto, ¿verdad?, pues hasta un grupo de carpetas como teníamos en aquella empresa, que hasta casi tuvimos que crear una biblioteca nada más para manuales. Y era terrible porque teníamos que desplazarnos hacia el lugar de los manuales cuando necesitábamos una información, o hablar por teléfono, preguntar a la persona que controlaba los manuales, y decir, oye, mándame la copia, ¿no? Mándamela por fax. Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que usé un fax, pero eso de mándamelo por fax les va a decir a ustedes, pues que por lo menos era del siglo pasado, ya no de este. ¿Sí? Un manual presenta sistemas, presenta técnicas específicas, señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal. ¿Sí? Aquí Graham Kellogg dice todo el personal de la oficina, y luego le agrega o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Todo el personal, de todas las áreas, abarca todo.
¿sí? Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un método estándar para ejecutar algún trabajo. Por eso el nombre de que antes les daban a los manuales de métodos y procedimientos, manual de métodos y procedimientos. Terry, que lo vamos a ir encontrando en la carrera de administración, que menciona poquitas cosas pero muy precisas, dice que un manual es un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado de una empresa. Terry, por ejemplo, se enfoca mucho en la inducción. Cuando llega una persona nueva y todavía no sabe cómo hacer el trabajo mecánicamente, todavía no lo burocratiza, ¿verdad? Pues hace uso de los manuales para saber qué pasos debe de seguir. A esto se refiere Terry concretamente. Y Continolo dice que es una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias, aguas con esta palabra, para operar en un determinado sector. Es una guía que permite encaminar la dirección adecuada de los esfuerzos del personal operativo. Ahora bien, el manual también es un medio de comunicación. La tarea de elaborar manuales administrativos se considera como una función de mantener informado, ¿verdad?, al personal clave de los deseos y cambios en las actitudes de la dirección superior. Al delinear la estructura organizacional y poner las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente. Una de las empresas que yo siempre les menciono, a cual yo le debo muchísimo y que ya desapareció, esta empresa tenía una curiosidad, tenía un sistema de administración que se le llama matricial, donde todos se podían mover, y pasaba una cosa curiosa en esta empresa. Cuando yo en ese tiempo era gerente nacional, cuando mi director comercial salía de viaje, yo no le llamaba para pedirle autorización de nada. No tenía yo que llamarle a él. Si él viajaba y yo estaba en la oficina, mi jefe inmediato era el director de finanzas. Y a él le tenía yo que pedir autorización cuando se escapaba del rango de toma de decisiones mías. Pero si no estaba el de finanzas, porque podía darse el caso, entonces me tocaba con el director de recursos humanos. ¿Cuál era la idea? Ahorrar llamadas telefónicas. O sea, yo no le voy a llamar a mi director que a lo mejor está en Chihuahua, yo estoy en México y está trabajando, para pedirle una autorización de algo que alguien ahí dentro de la misma oficina me puede dar. Después se le entera. Ya en ese tiempo ya teníamos mail, ya trabajábamos con computadoras. Entonces mi jefe inmediato, cuando mi jefe no estaba en la oficina, era el director de finanzas. Cuando se diera el caso que el director de finanzas no estuviera, pues tendría yo que tratar con el director de recursos humanos, ¿sí? Yo era gerente, les repito, gerente nacional. ¿Qué sucedió con esa empresa? Esa empresa, ¿verdad?, lo que nos estaba dando a los gerentes era la libertad de escoger, de aprender, ¿verdad?, de lo que hacían otras áreas. Mi director comercial tomaba las decisiones en función, obviamente, de vender más. El director financiero tomaba las decisiones en función de ganar más. Y el director de recursos humanos tomaba las decisiones en función de cuántas personas se iban a requerir. Entonces íbamos cubriendo todas las zonas y nos iba volviendo muy completos. Como gerente nacional de ventas tenía yo mucho contacto con la gerencia y dirección de producción, y entonces trabajábamos mensualmente haciendo los programas de actividades y conocía sus necesidades. Nos hacía gerentes muy, muy completos y fácilmente ascendibles al puesto de director. De hecho, esa fue la empresa que me formó. No ha desaparecido, adquirió a la número 2 del país y se volvió un nuevo consorcio con nuevos productos y se diversificó. Sí, ahora tiene otros nombres y ya no tiene nada que ver con lo que yo trabajaba antes, ¿sí? Entonces, el manual es como un medio de comunicación. La tarea de elaborar manuales administrativos, ¿sí?, es para mantener informado al personal, ¿sí?, también para delinear la estructura organizacional y poner las políticas y procedimientos en forma escrita y permanente. Un manual correctamente redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. Cuando ya lo tomábamos un poquito a broma, decíamos, pues tráete la Biblia, ¿no?, a ver qué dice la Biblia. Cuando a veces teníamos que hacer unas cosas que no eran habituales, y entonces íbamos al manual, ¿y qué creen? A veces esas cosas que no eran habituales, no estaban en el manual porque no eran habituales. Entonces, ya una vez que sabíamos que no estaba en el manual,
tomábamos nuestra propia decisión, ¿sí? Si esta cosa no habitual se comenzaba a volver habitual, pues entonces lo poníamos en el manual. Les voy a platicar un caso. Una empresa, esta era una empresa que vendía tuberías de agua potable y alcantarillado, y siempre que viene la temporada de huracanes en el país, siempre salen dañadas este tipo de tuberías en algunas zonas. Entonces ya estábamos preparados para que en ese momento que había problema, la Comisión Nacional del Agua nos va a llamar de inmediato. Entonces lo que hacíamos después, sistematizamos la urgencia y la pusimos en un manual. Cuando haya huracanes, teníamos que revisar en el National Hurricane Center de Miami, ver a dónde posiblemente podría golpear. Buscábamos inmediatamente las ciudades, las zonas donde se podrían dañar, y ya no esperábamos la llamada de la Comisión Nacional del Agua. Le decíamos, hey, Comisión Nacional del Agua, estas son las zonas que nosotros detectamos, ¿estamos de acuerdo o no? Y normalmente estábamos de acuerdo porque consultábamos la misma información. Me decía sí, y entonces nosotros hacíamos la chamba de dónde podría golpear, y ellos hacían la chamba de decirnos qué diámetros de tubería necesitaban para entonces. Y nosotros los teníamos listos. ¿Sí? Conclusión, ganamos una certificación para ser proveedores en tiempo de emergencia de la Comisión Nacional del Agua. ¿Gracias a qué? A establecer un procedimiento que quedó asentado en un manual. Cuando yo salgo de la empresa, la persona que queda en mi lugar sigue el procedimiento, y siguieron, y no sé si sigan ahora, siendo proveedores únicos en temporada de emergencia. ¿Por qué? Porque les dábamos satisfacción al cliente y no abusábamos del precio. Ellos tenían los precios de las licitaciones en donde habíamos participado y sabían la escala de precios con la que trabajábamos. Había un sobreprecio por ser emergencia, que sí nos lo permitía, y todo era perfecto y absolutamente legal. Si de pronto necesitábamos un ducto, un tubo que no habíamos suministrado, hacían ellos una interpolación o extrapolación, si fuera necesario, para calcular el precio, y normalmente coincidíamos. Entonces trabajábamos bien, limpiamente, expeditamente, efectivamente, y resolvíamos problemas en tiempo récord, ¿sí? Objetivos de los manuales. ¿Para qué tengo yo un manual? Bueno, yo tengo un manual para instruir al personal acerca de los aspectos tales como los objetivos, las funciones, las relaciones políticas, la misión y la visión. A lo mejor algunos de ustedes tienen sus carteles de misión y visión por toda la empresa, y cuando llega uno y les pregunta cuál es la misión, no se acuerdan, o cuál es la visión, no se acuerdan, y hasta en el baño están puestos los pósters y se les olvida, ¿sí? Bueno, también tienen que estar en el manual. Precisar las funciones, para eso también me sirve, ¿sí? Y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. Fíjense que cuando hacemos manuales administrativos, hacemos el manual administrativo, pues a veces detectamos que tenemos trabajando el mismo material, la misma función en otra área distinta a la nuestra. Y entonces podemos evitar este tipo de cosas, esa duplicidad. O de pronto decían, las facturas tienen que tener el original y 5 copias. Digamos, caray, que uno para ventas, otro para contabilidad, otro para producción, otro para programación. Está bien, pero ventas quiere su copia, y programación quería su copia, y todo el mundo quería su copia, ¿sí? Y al final, pues todo el mundo tenía archivos de lo mismo. ¿Qué se optó por hacer? Una vez que el proceso estaba cerrado, el único archivo que existía era el de ventas, porque ahí empezaba el proceso y ahí terminaba. Entonces ya los demás, una vez que ventas decía, se cerró, se cobró, se terminó, adiós, fin, se finí, ¿sí? Caput, todos los demás destruían sus copias para no tener papeles, porque teníamos, imagínense, crédito y cobranza, ¿sí? Contabilidad, programación, producción, ventas, y sistemas también, aunque sistemas las podía digitalizar. Todos ellos teníamos nuestra biblioteca de archivos muertos, cuando no era necesario. Con uno era más que suficiente. La tomaba a ventas, quedaba en ventas un tiempo y después pasaba a contabilidad y se iba al archivo muerto, porque ya saben que los documentos contables pues tienen que estar con nosotros 5 años, ¿sí? También un objetivo que tienen los manuales es coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y que el trabajo sea uniforme, sea estándar, que no importa si la persona cambia, el trabajo
siga saliendo igual. Medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales. Fíjense, proporcionar información básica para la planeación e implantar reformas administrativas. Ahorita me acordé de una broma que hacíamos en una empresa, ahorita se los platico. Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripciones de tareas, ubicación, requerimientos, a los puestos responsables de su ejecución, auxilian en la inducción del puesto y el adiestramiento y capacitación del personal. O sea que son como que la Biblia, ¿no? Pues sí, si están bien hechos. Ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. El detalle, la profundidad del detalle depende de la organización. Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema. Interviene en la consulta todo el personal, sobre todo el que está trabajando y le va a afectar ese manual. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempo, delegación de autoridad, para establecer también un sistema de información o bien modificar el sistema que ya tenemos, para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria. También me sirve para determinar en forma sencilla, en caso de error o falla, a quién tenemos que crucificar, si es que hubiera que crucificar a alguien, o cuál es el procedimiento para organizar. Facilita las labores de auditoría, de evaluación, de control interno y la evaluación del control interno. Aumenta la eficiencia, la eficacia, aumenta la efectividad de los empleados, indicándoles lo que deben de hacer y cómo deben hacerlo. Ayudan a la coordinación de las actividades y evitar nuevamente duplicidades. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. Me acordé de algo que, una manera muy graciosa, muy simpática, que tenía una empresa, y era la siguiente: llegaba la persona nueva, todos eran ingenieros, y la planta tenía, no me acuerdo, como 10 hectáreas, era una planta enorme, y las oficinas estaban repartidas alrededor de la planta, era vertical, pero era larguísima, y aparte teníamos la zona de fabricación y las zonas de transporte alejadas de las oficinas. Entonces, en topografía, los que usan los aparatos topográficos, ustedes no lo saben, buscamos el horizonte. El horizonte pues es mi línea horizontal, y esa línea horizontal técnicamente le llamamos línea de colimación. Entonces vamos a tratar de ajustar todo con una línea horizontal, que es una línea roja que aparece en los aparatos de topografía. Esa se llama línea de colimación. No existe físicamente, es imaginaria. Y entonces llegaba el personal nuevo, que no era ingeniero, ¿verdad? Y entonces la manera que tenía, y estaba en el manual de procedimientos, para que conocieran a todo el personal con el que iban a tratar, le decían: oye, ¿no viste por aquí algo? Y de la persona nueva decía: no lo he visto. ¿No viste por aquí mi línea de colimación? No, señor. Pues imagínense la persona nueva, ¿no? A ver, permítame. Tomaba el teléfono y le decía, y llamaba al siguiente gerente con el que el muchacho iba a tener relación. Oye, Raúl, ¿tienes mi línea de colimación? Pues creo que sí. ¿Por qué? Te voy a mandar a fulano para que te la pida. Y entonces iba fulano a la oficina del otro cuate, llegaba a pedir la línea de colimación, y luego pues en vez de tomar el teléfono, le decía: no, mira, no la teníamos aquí, la tenía fulano de tal, busca la oficina. Y hacían que la persona fuera recorriendo por la oficina, conociendo a las personas, preguntando. Todos los que lo veían sabían que era nuevo, porque buscaba la línea de colimación, que no existe, ¿verdad? Y así recorría toda la planta, hasta que por fin llegaba a un lugar donde lo estaban recibiendo con un pastel, dándole la bienvenida al empleado. Pero lo tenían recorriendo la planta pues cerca de 2 horas, hasta que llegaba al lugar donde ya estaban todos reunidos para darle la bienvenida. Al final, bueno, pues todo el mundo se terminaba riendo, le habíamos tomado el pelo, pero relajaba mucho el ambiente y además servía para conocer a todos los compañeros. Esta empresa, les digo, esta empresa a la que le debo yo muchísimo, Mexalit, me acuerdo que pues era una manera de unirnos y de estar en conjunto, empezando bromeando. Era una empresa que se trabajaba mucho, muy demandante con el personal altamente calificado, pero que había una sensación de compañerismo buena. También teníamos nuestras diferencias internas, pero en términos generales
trabajábamos mucho, muy bien. Ahora, tener manuales administrativos, como todo, tiene ventajas y desventajas, así como nosotros, ¿verdad? Tenemos cualidades, virtudes y defectos. Los manuales administrativos tienen ventajas y desventajas. ¿Qué ventajas tiene? Logra y mantiene un sólido plan de organización. Una empresa que tiene un manual administrativo, aún estando mal hecho el manual, ya está avanzando sobre quien no lo tiene, ¿sí? Ya lleva un camino poquito distante de quien ni siquiera ha imaginado tener un manual. Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. Facilita el estudio de los problemas de organización. Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones necesarias en la organización. La primera cosa que se debe de hacer es un procedimiento para hacer procedimientos y posteriormente un procedimiento para cambiar procedimientos. Son las dos primeras cosas que tenemos que hacer antes de hacer un manual. ¿Por qué me sirve un procedimiento para hacer procedimientos? Porque como lo estoy haciendo, los demás van a participar. Recuerden que vimos que todo el personal de la empresa participa. Entonces, si alguien quiere aportar algo, tiene que seguir un procedimiento y lo tiene que seguir igual para todos para que sea más fácil su análisis. Y si posteriormente vemos que ese procedimiento le faltó algo, le sobró algo, o hay que transformarlo o eliminarlo, ¿verdad? Pues el procedimiento para desechar ese procedimiento, para cambiarlo, no siempre necesariamente desechable, ¿sí? Entonces, a esto se refiere y publicación de las modificaciones necesarias. Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y compensación del personal clave. Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás puestos en la organización. Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones, es decir, el traslape o el empalme de funciones. Pone en claro las funciones de aprobación y el grado de autoridad de los diversos niveles. Yo les platicaba de que cuando no estaba mi jefe, había otro que inmediatamente se convertía en mi jefe, ¿sí? Entonces, la información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien. Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más antiguos. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una modificación al manual se le va poniendo fecha y se va poniendo el número de modificación. Y es muy interesante ver que, por ejemplo, una modificación que es la 10ª o la 20ª modificación, ¿qué significa esto? ¿Que la empresa lo ha hecho muy mal 20 veces? No, que le ha hecho 20 mejoras a ese proceso, que está pendiente del proceso. Y es muy satisfactorio ver cuando la mayor parte de los procesos han ido mejorando, se han revisado, se han aprobado y van a mejor, ¿sí? Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más antiguos por esa razón, porque los más antiguos vieron cómo inició la empresa y cómo se ha ido transformando a lo que es hoy, y siempre esperamos que sea mejor. Sirve como una guía para el adiestramiento de los novatos, ¿verdad? La famosa novatada, la que les hablaba yo de la línea de colimación. También esta empresa vendía productos que contenían fibra de asbesto, vendían asbesto cemento, y una persona un día preguntó, ¿y de dónde sacan el asbesto? Y entonces decía uno malora ahí, que nunca falta, es un animal gordito, pachoncito, que camina así, le hacemos ¡bu!, se asusta y suelta el asbesto, pues, cosa que no era cierto, pero lo decía tan formal que los nuevos se lo creían, después se enteraban de qué era. Después, si gustan ustedes, investiguen un poquito si no saben lo que es el asbesto. Con cemento no inocuo, ¿sí? Es una fuente permanente de información sobre ejecutar, ayuda a institucionalizar y hacer efectivos los objetivos, las políticas, los procedimientos, las funciones, normas, etc. Un manual administrativo también me sirve para evitar discusiones y malos entendidos en las operaciones. Aseguran continuidad y coherencia en procedimientos, normas a través del tiempo. Son instrumentos útiles, ¿verdad?, en la capacitación del personal, incrementan la coordinación en la realización del trabajo y posibilitan una delegación efectiva.
ya que al existir instrucciones escritas, el seguimiento del supervisor se tiene que suscribir al control por excepción. Estas son las ventajas. Ahora vamos a ver la parte malita, porque todos la tienen. Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un manual que describa asuntos que son conocidos por todos sus integrantes. Bueno, pues hacemos un folleto, no necesariamente un manual, pero tenemos que tener algo, aunque sea un folder, con esas instrucciones. ¿Sí? Algunos consideran que es demasiado caro y limitativo y laborioso preparar un manual y conservar al día. Caro, no. Limitativo, tampoco. Laborioso, sí. Lo reconozco. Pero es sumamente útil tener uno. Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez. Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las operaciones. El costo de producción y actualización puede ser alto. Si no se actualiza periódicamente, no sirve. Es un adorno. Si fue en papel, es papel tirado a la basura, o es espacio en la memoria de la computadora que no sirve para nada, o en el servidor. Incluye solo aspectos formales de la organización y deja a un lado los informales que al final del camino pues no son importantes registrar, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. Es muy sintético, carece de utilidad, muy detallado los convierte en complicados. O sea, si es muy sintético, carece de utilidad, y si es muy detallado, se vuelve muy complicado. Entonces hay que encontrar ese justo medio con la información pues más o menos adecuada y más o menos relevante. Tiene limitaciones. Su costo de redacción y confección que indudablemente debe de afrontarse. El costo en tiempo, en horas hombre, a ese costo se refiere. Exigen permanentemente estar actualizados, dado que la pérdida de vigencia de su contenido acarrea su total inutilidad y no incorporan los elementos propios de la organización informal, la que evidentemente existe, pero que no es reconocida en los manuales. En teoría, en el manual, pues no existe la comunicación informal, aunque todos sabemos que sí. Luego entonces resulta difícil definir el nivel óptimo de síntesis o de detalle a efectos de que sean útiles y suficientemente flexibles. Su utilidad se ve limitada o es nula cuando la organización se compone de un número reducido de personas y por lo tanto la comunicación es muy fluida y el volumen de tareas es reducido. Por ejemplo, en mi despacho somos 5 personas. Nos reunimos todos los lunes en la mañana en una videoconferencia para determinar los asuntos de la semana, ¿verdad? Al final de la semana, los viernes envían un reporte de resultados y una propuesta para analizar el siguiente lunes. Si no hay propuesta, es una charla de amigos, estamos platicando, contando chistes, platicando de lo que hizo la semana, y es muy relajante, siempre hay algo que hablar, pero cada vez en la medida de la eficiencia de mi equipo, que somos 5, yo me incluyo, no tenemos grandes problemas, porque todo se va resolviendo inmediatamente. Sus límites de toma de decisiones son muy amplios, casi no se me requiere a mí, entonces pues trabajamos muy bien. Y el viernes mandan su reporte si hay algo que consideren que debemos de ver el lunes, no necesariamente porque salió mal, al contrario, porque salió muy bien, para ver por qué no salió también muy bien. Hay que aprender también de los éxitos y no solamente de los errores, hay que aprender de todo. Entonces, somos muy poquitos y a la conclusión a la que quiero llegar es que en mi empresa no tenemos manuales de administración, porque mi trabajo es muy diferente, pero sí tenemos un pequeño folleto, un pequeño instructivo de cómo hacer las cotizaciones, cómo presentar esta información, qué reportes le tenemos que entregar al cliente, qué nunca le entregaremos al cliente, etcétera. Sí existe, es un pequeño cuadernito. Llega el nuevo, lo ojea, lo lee y a la hora ya sabe de qué se trata el asunto. Por mi parte, es todo. El día de hoy terminamos con esta sesión. Nos vemos la próxima, señores. Sean felices. Hasta pronto.